herramientas y aplicaciones tecnológicas que en la actualidad existen justamente para lo que es visualización y explotación de datos. Como voy a comentar ahora, existen muchas herramientas en el mercado, simplemente que sepan mencionar algunas de las más relevantes, como podría ser, por ejemplo, Tableau, ¿no? IBM Cognos, también es muy conocida lo que es la suite de ClickView y también lo que es la suite de ClickSense, desde su aplicación en la nube, Power BI, y también lo que es R, con RStudio particularmente. R es un lenguaje de programación estadístico, pero tiene un paquete que se llama Shiny, que nos permite realizar aplicaciones interactivas con nuestros datos. Dentro de este contexto me gustaría remarcar que en la capacitación vamos a estar utilizando de manera práctica lo que es la Power BI. Aquellos que se deseen inscribir en el curso van a poder aprender a utilizar la herramienta, van a tener un conocimiento del entorno, de lo que es la parte, las potencialidades de Power BI, como así también realizar varios dashboards que tenemos previstos para el hecho de la parte práctica, de cómo levantar información en Power BI y de esa manera de desarrollar un tablero que sea interactivo, e incluso también cómo poder publicarlo en lo que es Power BI, para poder justamente compartir toda esa información y democratizar el conocimiento. Otro aspecto que me gustaría comentarles un poquito es algunos ejemplos de aplicación de la inteligencia de negocios. La realidad es que existen muchos, ¿bien? Hay muchas empresas que hoy en día utilizan la inteligencia de negocios para potenciar a su organización. Simplemente empecemos con Netflix. Obviamente Netflix es una empresa súper reconocida, una multinacional, que combinando distintos tipos de estrategias y disciplinas, no únicamente lo que es la inteligencia de negocios, puede lograr, por ejemplo, rastrear lo que son las calificaciones, ¿bien?, que uno le da a las series, el tiempo dedicado y cada una de las tendencias que los usuarios tienen dentro de la plataforma, de Big Data y como sí también Machine Learning, va un paso más allá, y lo que permite Netflix, gracias a toda esa información que justamente puede gestionar y manejar, planificar e incluso todo lo que es su producción de contenido audiovisual. Imaginen la potencialidad que uno le puede dar a sus datos cuando aprendemos a utilizarlos de una manera estratégica. Otro caso en particular es Walmart. Bien, Walmart es una de las empresas que es líder justamente en la inteligencia de negocios a nivel mundial, porque ha logrado posicionarse fuertemente en el mercado, no solo como una empresa de supermercados o de venta de productos de consumo masivo, sino también justamente porque hace uso de la inteligencia de negocios. Prácticamente Walmart mide todo, ¿no? Mide el número de visitantes que llegan a sus locales, mide el recorrido que realizan los clientes dentro de las tiendas, cuál es su tasa de conversión, cuál es su lead, y de esa manera, en base a toda esa información y obviamente realizando un análisis mucho más exhaustivo de datos, puede implementar estrategias de acción particulares que le permiten posicionarse como hoy en día es una empresa líder en el mercado. Y por último, comentarles también otro caso de lo que es Toyota, ¿no? La automotriz particularmente tiene, a través de lo que son los software de inteligencia de negocios, de gestión de la información, esto le permite, en definitiva, reducir costos de producción, además de lograr optimizar todo lo que es lo referido a los pedidos de los clientes, cómo poder hacer una optimización desde el punto de vista logística, cómo enviar pedidos más rápidos. En definitiva, esto lo que le permite a Toyota justamente es abastecer a un mayor número de clientes, justamente en base a las necesidades particulares de cada usuario, de cada cliente y de cada persona. Bien, eso es como mi primera intervención acerca de lo que es la inteligencia de negocios, y vamos a comenzar un poquito más hablando de Big Data. Entonces, ahora sí, hablemos un poquitito de Big Data, que es otra de las unidades que vamos a tener en cuenta. Big Data es una de las disciplinas, incluso se lo puede considerar como la disciplina madre de las demás ciencias que vamos a estar comentando, tanto ahora como en el próximo webinar, como por supuesto en mayor profundidad en el curso. Big Data nos permite almacenar y procesar grandes masas de datos, ¿no? Siempre estamos hablando de una gran cantidad de información, y esa información va a estar distribuida en lo que se conoce como clúster o distintos tipos de nodos, lo que nos permite en definitiva tener una disponibilidad y una mayor velocidad de respuesta. También cuando hablamos de masividad de información, lo que nos va a permitir justamente contar con tanta data es
tener la posibilidad de conocer a nuestros clientes y a nuestra empresa de una forma mucho más profunda, ¿no? Porque no es lo mismo si uno tiene poca información de los clientes que si tuviésemos mucha información de nuestros clientes. Justamente Big Data, al asociar esa masividad de información, vamos a poder tener esa característica en particular. También otro aspecto importante es esto de la monitorización y previsión en tiempo real de los datos empresariales. Hoy, como todos sabemos, necesitamos saber específicamente qué está pasando con nuestro negocio ya, las 24 horas del día. Hay empresas, hay sectores que son sumamente dinámicos y que necesitan tener información en tiempo real de forma constante, y justamente eso se hace a través de las aplicaciones y de la arquitectura propia de Big Data. Otra cosa que me gustaría comentar es la identificación de nuevas oportunidades de negocio gracias a la cantidad de datos que se generan a través del uso de Big Data. Si uno sabe y entiende y puede tener las herramientas y las capacidades para potenciar estratégicamente toda esta data, en definitiva vamos a poder identificar oportunidades de negocio que seguramente no notábamos porque no sabíamos cómo explotar y gestionar de manera estratégica la información de nuestra organización. Y por último, lo que es la potencia y la velocidad para el proceso de toma de decisiones organizacionales, relacionado con el punto número 3. Hoy en día necesitamos tener información en tiempo real y gracias a Big Data vamos a poder potenciar justamente ese proceso de toma de decisiones organizacional a una velocidad en real time. Entonces, me gustaría comentarles también algunas aplicaciones de Big Data. La realidad es que ya desde un inicio existían un montón de disciplinas, como podría ser perfectamente la estadística o la contabilidad, que trabajaban con muchísima información, muchísimo tiempo antes de que se empezara a utilizar esto de lo que es la terminología de Big Data. La realidad es que el hecho de tratar de transmitir información y tomar decisiones adecuadas con esos datos no es para nada algo nuevo. Bien, los seres humanos siempre hemos tratado de transmitir información y obviamente en base a eso tomar decisiones que efectivamente sean adecuadas para nuestro negocio. Pero lo que sí es totalmente novedoso son las aplicaciones reales del Big Data más recientes y cómo el Big Data se puede combinar con distintos tipos de disciplinas que las vamos a desarrollar en profundidad en el curso para justamente potenciar a nuestro. Tengamos en cuenta algunas aplicaciones y casos reales, simplemente como para que sepamos la dimensión de lo que estamos hablando. Hoy en día, con lo que son los sensores, y en especial todo lo que es la temática de IoT, lo que son los equipos médicos, ya pueden realizar un monitoreo de la evaluación del paciente, bien en tiempo real de los datos, digamos del historial del paciente, como así también datos propios de la salud de un paciente, y en base a eso poder alertar cualquier tipo de desviación del rendimiento esperado. Fíjense en que acá combinamos tecnología Big Data, de IoT y varias cuestiones más para poder obtener nuestro objetivo final. También lo que es la monitorización de los sistemas de las telecomunicaciones, bien para garantizar los niveles de servicio en todo momento, justamente para lograr estar a la altura de las exigencias del cliente, y esto toca mucho más lo que es el módulo de Cloud Computing. También lo que es análisis de datos en tiempo real, como bien decíamos, y combinar eso, información con, por ejemplo, datos propios de lo que sería el social media, y de esa manera intentar influir en el tiempo real, en el momento exacto que una persona está realizando una compra, justamente esa decisión o ese proceso de compra. Bien, tenemos algunos ejemplos más. También lo que es la recopilación de información de los sensores para áreas sensibles de seguridad. Acá hablamos un poquitito de esta nueva metodología o nuestra nueva metodología de recopilación de información más asociada a lo que son los drones, ¿no? Pero hoy en día con toda la información satelital y toda la información que recopilan los drones, se puede de alguna manera, digamos, determinar o establecer qué áreas son sensibles para la seguridad, y obviamente el objetivo final es garantizar, por supuesto, la protección ciudadana. También existen iniciativas de seguridad proactiva, y acá hablamos un poquitito de Machine Learning, especialmente lo que son las entidades financieras, como podrían ser los bancos, las tarjetas de crédito, para poder de alguna manera proteger a sus clientes y por ejemplo, prevenir o de alguna manera poder detectar fraudes, ¿no? Y por último, volvemos a hablar de lo que son los sensores en la máquina de un sistema de fabricación, y acá hablamos de vuelta de IoT, justamente para en base a toda esa data analizarla
y poder determinar la aparición de problemas de desajustes sobre una máquina, por ejemplo, sobre una maquinaria, justamente para poder evitar que ese daño se prolongue y uno pueda realizar correcciones de una manera adecuada, en un tiempo adecuado, para evitar daños potenciales, retrasos o incidencias que terminen implicando o teniendo un impacto negativo. Entonces hablemos un poquitito más sobre las aplicaciones tecnológicas. Bien, Big Data tiene una arquitectura y un ecosistema particular. Es totalmente distinto al resto de las disciplinas que hemos comentado. Y simplemente como para que tengamos en cuenta cuáles son por ahí las arquitecturas más conocidas de Big Data, vamos a mencionar Hadoop, que es la primera arquitectura para cómputo distribuido, MongoDB referido a bases de datos no relacionales, Elasticsearch para realizar búsquedas en grandes volúmenes de datos, y también las últimas dos aplicaciones de Apache Spark y Apache Stone, que son tipos de software, ambos software libre, para gestionar todo lo que es el cómputo distribuido. Bien, y simplemente para cerrar esta exposición de Big Data, comentar algunos ejemplos. Tanto Amazon como Google, que son dos empresas obviamente reconocidas por todos, que son proveedores de servicio en la nube, nos permiten gestionar justamente todo lo que se conoce como Big Data as a Service, que nos va a permitir realizar nuestro análisis de datos de una manera distribuida. ¿Bien? Entonces, comencemos a hablar un poquitito de la minería de datos, que es otra de las disciplinas que vamos a cubrir en la capacitación. La minería de datos tiene un objetivo distinto a lo que hemos estado hablando, tiene un objetivo particular y obviamente va a traer beneficios distintos a nuestra organización. Primero, lo que respecta a lo que es predicción y pronóstico acertado de datos. La minería de datos lo que busca es, en la masividad de información, encontrar información que sea relevante para el negocio y además eso nos va a permitir realizar predicciones y pronósticos, forecasting sobre nuestros datos. Otra característica muy importante es esto de descubrir patrones ocultos en nuestros datos, justamente cuando uno bucea a través de la minería de datos y las distintas técnicas y algoritmos propios de esta disciplina, nos va a permitir encontrar patrones que eran ocultos y que seguramente no teníamos una idea textual o no estábamos conscientes de que eso realmente existía en nuestra data. Y por último, contribuye a lo que es la toma de decisiones estratégicas para detectar información clave y relevante para el negocio. La minería de datos tiene una incidencia muy grande con otras de las disciplinas que hemos estado comentando, como es el Big Data, incluso también tiene una relación muy estrecha con el Machine Learning, y lo que nos va a permitir entonces es poder encontrar información clave entre toda la gran infoxicación de información que hoy en día tienen las empresas, encontrar aquella que le aporte valor al negocio y que en definitiva resulte ser relevante y clave para la organización. Entonces, simplemente comentar algunos ejemplos. Hoy en día lo que es el gobierno, particularmente el FBI, imaginen que existen muchísimas bases de datos comerciales. El FBI justamente aplica algoritmos de data mining para poder detectar, por ejemplo, dentro de esas bases comerciales, posibles perfiles terroristas. Entonces, en base a distintos tipos de perfilamiento de usuario y características particulares que asocian a una persona como una persona que podría ser posiblemente un terrorista, se realiza ese análisis para identificar esas personas en particular y, por supuesto, dar un seguimiento específico. Como comentábamos anteriormente, también acá ya caemos con algunas disciplinas que se interrelacionan y en lo que es desde el punto de vista empresarial, existe una creciente necesidad en lo que respecta a la detección de fraudes, en especial tarjetas de crédito y todo lo que son los fraudes, digamos, en el dominio del Internet, ¿bien? Por supuesto, también lo que es migración de clientes, como yo les decía, hoy en día uno de los grandes desafíos que tienen las empresas es poder retener a sus clientes, y para poder lograr eso a veces es necesario analizar a nuestra competencia y ver cómo van migrando los clientes en particular. En este caso, los centramos en lo que son las compañías de comunicación móvil. Por supuesto, también están las empresas para realizar una predicción del tamaño de las audiencias, por ejemplo, para una audiencia televisiva, para un programa en particular. Las universidades utilizan mucho lo que son las aplicaciones de data mining para poder identificar si los títulos de unas personas, ¿no? de personas que recientemente son titulados, llevan a cabo relaciones
laborales tanto relacionadas con sus estudios, como así también si existen personas que tienen títulos falsos, por ejemplo, ¿no? Y por último comentamos lo que son en la sección de deportes, sistemas inteligentes para prevenir posibles lesiones en los jugadores. Fíjense en que los ámbitos de aplicación de la minería de datos son realmente muy diversos. Bien. Y por último, para comentar también un poquitito de cuáles son las aplicaciones que hoy en día, las aplicaciones tecnológicas que existen. RapidMiner es una plataforma open source que también tiene una incidencia muy grande en lo que es la minería de datos, Weka, Orange, Canime y por supuesto el software propio de la empresa SAS para todo lo que es data mining y minería de datos. Bien, y cerrando ya, entrando al último slide que vamos a comentar de la ciencia de datos. Ciencia de datos hoy en día tiene un impulso muy pero muy grande, particularmente para las organizaciones. Es verdad, como bien decíamos, no todas las empresas van a poder aplicar Big Data porque no tienen el volumen de información necesario, pero sí todas las empresas que manejen datos pueden empezar a realizar proyectos de ciencia de datos. Y la ciencia de datos, en definitiva, tiene beneficios muy grandes para una organización, como podría ser impulso a la cultura y filosofía data-driven. Justamente todo lo que es la filosofía y la cultura data-driven busca que el dato sea el rey dentro de una organización y que todas las decisiones estratégicas se basen en evidencia y no simplemente en corazonadas o en algo más subjetivo como una decisión propia en base a lo que considera una persona, sino que realmente haya evidencia que nos afirme que la decisión que estamos tomando es correcta porque existen datos justamente que corroboran esa decisión. Y eso lo vamos a lograr gracias a la ciencia de datos. También, por supuesto, ayuda a generar una ventaja competitiva y ofrecer una mayor experiencia de usuario. Esto está muy relacionado con lo que hablamos de la inteligencia de negocios. A medida que uno conoce más su organización, conoce en profundidad su data y conoce en profundidad a sus clientes, vamos a poder venderles y generar productos que sean más innovadores, que sean más productos y servicios, por supuesto, que sean más innovadores y, por supuesto, que sean más personalizados. Y también vamos a mencionar esto de potenciar la innovación organizacional en base a la evidencia y el conocimiento del cliente, ¿bien? Recuerden que siempre el objetivo final es poder generar una ventaja competitiva que se plasme en una ventaja para la organización, que de alguna manera nos permita acercarnos al cliente de una manera más estratégica, de una forma mucho más inteligente, y eso lo vamos a hacer también a través de todo lo que son los procesos de innovación, ¿no? El Innovation Management y todo lo referido a esa temática. Entonces, hablemos un poquitito de algunos ejemplos de la ciencia de datos. Fíjense en el primero, que seguramente el más conocido de todos, que acá se asocia mucho a lo que es el marketing, tanto marketing inbound como el marketing outbound, ¿no? Tanto en lo que es marketing en redes sociales o digital o marketing más tradicional. En definitiva, lo que vamos a tratar de hacer es entender y segmentar clientes. Obviamente, va a tener una incidencia mucho mayor en todo lo que es la parte del marketing digital, porque en definitiva vamos a poder trabajar con data de redes sociales y un montón de información súper importante, pero la ciencia de datos nos va a permitir poder entender, segmentar clientes para poder brindarles campañas, por ejemplo, de marketing que sean personalizadas y que caigan directamente a un público o a un target en particular y no que sean campañas genéricas que no terminen convirtiendo. También en lo que respecta a la optimización de procesos de negocio, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ¿no? El sector de retail están realizando muchísimos, estoquean su stock de productos, por ejemplo, un producto X en particular, en base a distintas predicciones de venta que realizan sobre ese producto. Entonces, si yo predigo que dentro de un mes voy a vender 500 unidades del producto X, entonces automáticamente yo ya me estoqueo en base a eso y lo que logro en definitiva es optimizar los procesos de negocio y reducir todos los costos asociados, como ya sabemos, el hecho de tener stock que no se vende y en definitiva es dinero parado. Por supuesto, para mejorar el rendimiento de máquinas y dispositivos, y acá entramos un poquitito a lo que es una relación más directa con lo que es machine learning, inteligencia artificial, por ejemplo, lo que son los coches autónomos, crear modelos predictivos para optimizar el proceso de toma de decisiones. Eso es fundamental. Hoy en día, por ejemplo, un banco necesita saber si una persona le va a pagar o no le va a pagar un crédito. Bien, antes de darle ese crédito, necesita saber qué posibilidades tiene, qué probabilidad tiene de que esa persona cumpla con lo que se compromete a pagar.
Y por último, y no menos importante, todo lo que es la parte de geodatos y geoanalytics, que hoy tiene una incidencia muy, pero muy grande en lo que respecta al uso, digamos, del GPS y los datos georreferenciados para los clientes. Entonces, comentarles algunas de las aplicaciones tecnológicas, particularmente para ciencia de datos. Hoy en día se utilizan dos grandes lenguajes de programación, R y Python, y nosotros en nuestro curso vamos a estar abordando R, vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de técnicas de Machine Learning y de ciencia de datos con R. Entonces, para cerrar un poquitito la ponencia, vamos a hablar de algunos casos de éxito. Airbnb, como todos conocemos, es una empresa modelo típica, estándar, de lo que es la economía colaborativa, súper conocida, y justamente Airbnb logró potenciar y encontrar un punto para utilizar lo que es la ciencia de datos a su favor y incrementar eso y colocar la data y la información dentro de su propuesta de valor. Lo que en definitiva logra Airbnb es realizar un macheo mucho más preciso, mucho más exacto acerca de lo que son las necesidades de los anfitriones, como así también las necesidades de los viajeros cuando contratamos, por ejemplo, un hospedaje a través de la plataforma. Otro caso en particular es Waze, ¿no? Waze también es otra de los casos de éxito de empresas que se suman a lo que es el uso de la ciencia de datos. Waze particularmente se dio cuenta, pudo identificar que todas las grandes ciudades del mundo tenían un factor problemático en común, que era justamente el tráfico, ¿bien? Todas las grandes ciudades tienen problemas en el tráfico. Entonces, a base de eso, identificando esa necesidad de negocio y gracias a la ciencia de datos y a realizar un análisis sobre la data disponible, en definitiva pudieron crear un servicio súper innovador, que es el que creo que todos hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas, que nos permite, que en realidad le permite a los usuarios y a los conductores poder evitar rutas donde el tráfico está demasiado congestionado y de esa forma descongestionar el tráfico. Y por último, el ejemplo que menciono acá es, fíjense en que, para que quede bien en claro que la ciencia de datos no es solamente desde el punto de vista del management, si bien obviamente nosotros en el curso lo vamos a enfocar para ese lado, la realidad es que la ciencia de datos se puede utilizar en distintos tipos de áreas o sectores, como es el caso de Barack Obama, que es particularmente el ámbito de la política, donde en el año 2012, para lo que fue la reelección de Barack Obama, el presidente decidió realizar distintos tipos de estrategias basadas justamente en la analítica de datos, como así también en social media y en todo lo que respecta a la data recolectada de las redes sociales, y de esa manera poder realizar distintas estrategias electorales en función a la información obtenida y recabada, que sea mucho más específica en base a las características particulares de los posibles votantes de Barack Obama. Bien, así que Jason, si te parece hacer alguna intervención sobre esta temática. Sí, Laila. Ya para ir cerrando digamos, esta parte de las áreas de conocimiento, en resumidas palabras, ¿qué dirías tú o en qué diferenciarías un área de conocimiento de otra? Porque es una realidad que cuando las personas quieren iniciarse en estas áreas de conocimiento, tienen ciertas dudas en decir, bueno, ¿cuál es la línea que separa inteligencia de negocio con ciencia de datos con Big Data, con inteligencia artificial? Entonces, de forma muy resumida, palabras que hagan que diferencie un área de conocimiento con otra, por lo menos con las 4 que hemos conversado el día de hoy. Bien, Jason, te comento muy brevemente porque, por supuesto, el objetivo para quien tome el curso va a poder hacer conocer esto en particular. Nosotros vamos a realizar un análisis o abordar las distintas técnicas o disciplinas relacionadas con lo que es la analítica de datos desde el punto de vista gerencial, desde el punto de vista global, y cada uno, por supuesto, en base a su perfil, a su background, va a poder realizar una bajada en particular de todas estas cuestiones. La inteligencia de negocios, en definitiva, es una disciplina que tiene mucho más que ver con la visualización de datos y poder explotar eso en un tablero, en una gráfica. Big Data es una disciplina relacionada a gestionar muchísimos datos e información
simplemente para poder almacenar esa información, por ejemplo, en lo que es cloud. Minería de datos lo que busca es poder identificar patrones ocultos en esa información y que sean valiosos para el negocio. Y la ciencia de datos es una disciplina transversal que ya mezcla conocimiento de estadística, de matemática, de programación, de mucho más particulares, que en definitiva se nutre de las distintas disciplinas y en especial de la data que se genera en cada una de las disciplinas para poder resolver particularmente una necesidad de negocio. Richard, una última pregunta para pasar a la otra parte y ahí cerrando. ¿Qué recomendarías tú a los participantes? ¿Cómo recomendarías tú a los participantes iniciarse en este tema de ciencia de datos? ¿Por dónde comenzar? ¿Cómo dar el primer paso? Sabiendo que la carrera del científico de datos tiene diferentes fases y diferentes niveles. Gracias, Jason. Bueno, yo creo que, como había comentado al principio, hay varios niveles dentro de la analítica de negocio. Vamos a entender como la analítica en un concepto más general. Y la analítica va a tener diferentes niveles. El primer nivel es entrarse con inteligencia de negocio, entender un poco primero la base de datos normalizada, cómo desnormalizar una base de datos, después cómo construir los modelos de datos copo de nieve, modelos de estrellas, de alguna forma iniciarse con lo que es visualización de datos. Después, una segunda etapa tiene que ser con el entendimiento de lo que es la minería de datos. Ya la minería de datos, a entender más en profundidad los datos, busca patrones ocultos, como lo comentó Laila hace un rato cuando habló del tema. Entonces, un nivel de profundidad un poco mayor en temas de estadísticas y matemáticas, ya no solamente visualización de datos, sino encontrar patrones ocultos y tendencias dentro de esos gran volúmenes de datos. Después viene y se complica el problema, que es el manejo de los volúmenes de datos. El manejo de los datos, entonces tienes que utilizar recursos diferentes, una arquitectura diferente y un ecosistema, como puede ser el ecosistema de Hadoop o cualquier otro que esté como servicio en la nube, en donde necesites tener que procesar y almacenar de vida. Ahí entramos entonces en un problema de Big Data. Ya aplicamos algoritmos también para text mining, para data mining, para el reconocimiento de imágenes, etcétera, pero en un volumen de datos muchísimo mayor, en donde tienes unos recursos tecnológicos diferentes. Y ya el tema del científico de datos, el científico de datos es aquella persona que ha llegado a un nivel de seniority ya mayor a un analista de datos. Entonces, bueno, allí es un uso mayor de conocimientos con plataformas, ¿no?, que te hacen llevar en esa ruta. Pero la mejor forma de iniciarse es comenzar por el primer eslabón, que es la parte más elemental, que es el conocimiento de los datos, conocimiento de base de datos, conocimiento de los modelos de tipo copo de nieve o modelos de estrella, y que te permita pues iniciarte con el primer eslabón del mundo de la analítica de negocios, que es el business analytics o la inteligencia de negocio. Eso es lo que considero yo que puede ser una ruta relativamente sencilla de llevar.